¿Qué tal amigos de Live Empire Games? Muy buenas tardes. Siendo las 6:37 de la tarde, casi noche, ¿no? Lo primero que quiero hacer es saber, este video es un reporte. Vamos a intentar hacer un resumen de todo lo que ha pasado en el año. Bueno, este año pasó de casi de todo respecto al Albion. Casi de todo. Y bueno, también voy a hablar del canal y lo que está pasando, cositas, noticias. Así que este video va a ser muy extenso, te vas a enterar de algunas cosas. Entonces, si eres nuevo, si recién estás jugando a Albion viendo esto, te va quizás servir este video. Ya digo quizás, o sea, porque dejando esa incógnita, pues. A ver, algunos dicen que no se escucha el audio. Estoy pegado prácticamente al micrófono para que se escuche. Bueno, ojalá que se pueda escuchar. No hay música de fondo, mi personaje nada más. Pero lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los miembros del canal. O sea, es increíble que no haya estado yo subiendo videos y aún así han adquirido su membresía. Algunas personas. Ricardo Vázquez hace 28 días se suscribió. Luego estaba Eren 986, Oswaldo González y Víctor SS. Muchas gracias por su suscripción. Los miembros del canal que apoyan de cierta manera, ¿no? En cierta manera apoyan. Pero muchas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes. Ya saben, o sea, si necesitan ayuda respecto al Albion Online, entran al Discord, me contactan por acá o dejan un comentario, no sé, dejan algo y yo los asesoro, les digo todo, o sea, según mi experiencia, según lo que yo sé, porque no te voy a decir algo que no sé, obviamente, ¿no? Faccionados te voy a explicar sobre faccionados, crafteo también, y ya está. Tienen también esos videos de mini crafteo que tiene casi, no sé, más de 8000 vistas, 9000 vistas. Es que ya está solamente para los miembros nada más, y también tienen a su disposición el video de los trofeos, importante ese video, ¿eh? También lo he puesto solamente para miembros, para que puedan ver cómo es que, o sea, imagínate, invierto o sea, en un día, ya, meto 12 millones, al día siguiente estoy con 24 millones, o sea, 12 millones de profit, posibles 12 millones de profit en menos de 24 horas. Una de las formas, ¿no? Ahí te explico qué es lo que hice, y si tienes dudas, me preguntan en el Discord, yo les respondo absolutamente a todos ustedes. Ya, muchas gracias. Entonces, a ver gente, ¿Qué les puedo hablar? ¿Cómo empezó este año? Este año, a ver, lo de siempre, o sea, ¿qué es lo que hago yo? A ver, primeramente la presentación. ¿Quién soy yo? Live Empire, llevo jugando en Albion Online desde el 2020. 3 años. 3 años, sí, 3 años, 2020. 3 años de la pandemia, toda esa vaina. Y bueno, como verás, acá hay 500 millones, ¿no? Aquí hay 384 millones en este cofrecito, unas cositas. Aquí hay 2 milloncitos, acá hay 228 millones. Los cofres, ¿no? 19 millones de mis cositas, ¿no? Lo que subí. Peletería, ¿no? ¿Qué más? Acá 364 millones, cosas 8.3, 8.4. Muchas cosas crafteadas por mí, que sé, crafteada por Live Empire. Crafteada por Live Empire, Galatinas 8.4, Live Empire, sí, muchas cositas 8.4, ¿no? Algunos cofrecitos, 177 millones acá, ya. Para que veas que no es cualquier random que te está hablando, ¿no? Acá ya tengo una economía estable y toda la vaina. No, cosas 8, tier 8, 99 millones. Tier 7, así bien organizado. Entonces, si te das cuenta, lo primero que tienes que hacer si quieres jugar Albion Online es organizarte, ¿no? Y te cuento, como yo he estado dejando de jugar este video ya después de cuánto tiempo estoy haciendo este video, no sé. varias semanas, 2 semanas creo, 3 semanas. La cosa es que me encontré con un colega en Diablo 3, estoy jugando Diablo 3 ahora, me parece muy interesante, muy divertido también, o sea, para variar pues, ¿no? Y me dice que, como yo estoy en su gremio, el líder de gremio, bueno, el líder de clan, le dicen en Diablo, bueno, estoy ahí en su clan, todo tranquilo, solamente me ayudó un día nada más. Dijo que lo mataron, ¿no? O sea, es lo que tú tienes que tener en cuenta antes de jugar este juego, es que lo que tú produces, generas en el día, ¿no? Tiene que ser el doble o más incluso de lo que tú pierdes o estás dispuesto a perder, ¿no? Colocas acá, por ejemplo, facciones, el mapita, y revisas. Estos son mapas rojos, donde acá te mueres y pierdes todas tus cositas.
Entonces, si tú eres nuevito, quédate en los mapas azules, mapas amarillos, farmea ahí. O te faccionas, ¿no? Aquí en el faccionador, ¿no? De cada ciudad tiene su faccionador faccionado, empiezas a jugar eso, ¿no? Lo básico que siempre digo. Juega tus facciones en cualquier facción que te dé la gana. ¿Ya? ¿Cómo están las facciones en estos momentos? A ver. Facciones, vamos acá, informe semanal, ¿dónde está? Aquí, en detalles, a ver. La facción, según esto, la forma de leer esto es que aquí te dice, la facción que está más cerca al 100%, ¿qué quiere decir? Que está muy sobrepoblada. ¿Ya? Briswas, como siempre, sobrepoblada. Ventaja y desventaja, voy a hablar así, ventaja y desventaja. La ventaja de Briswas es que ellos están tan sobrepoblados que porque hacen actividades, muchas actividades, están bien organizados y ya. La desventaja es que ganas muy pocos puntos ahí, muy pocos puntos. Por el contrario, por ejemplo, en estos momentos, Martlock tiene 113%, o sea, te va a dar más puntos. Y no hay mucha gente en Martlock. Martlock y Thetford ahí están, ¿no? Mira, abajo Thetford. Se está sobrepoblando. Mira, ahora Forstel en 110%, Martlock, o sea, bueno, son cosas que tiene cada facción. Limburg casi siempre ha estado en 100%. Casi siempre está muy sobrepoblada, pero ya saben que Limburg es más que todo cantidad que calidad, la verdad, porque si todos fueran con set 8.3, 8.4, qué diferente sería, porque un solo 8.4, que va así completo 8.4, hace una completa diferencia en cualquier pelea, cualquier batalla que hay acá. Es lo que yo hago a veces, en algunos videos tengo ahí, ¿no? Hago una bomba o holdeo bien y esto es lo que tienes que hacer de facciones, ¿no? Y te dan crías, bueno, las crías, respecto a las crías, la facción que paga más, o sea, y lo puedes ver entrando a cada mercado, ¿no? Ves a cada mercado es por ejemplo, Limburst y Forstelin, yo lo dejé ahí. Las crías que pagan más, ¿por qué? Porque te compras ese jabalí de élite, este que está aquí. También lo he crafteado yo. Está 3.13 millones. O si no, también te compras el oso de invierno, que también está por ahí 3.3. Es importante, ¿no? Para que tengas en consideración si es que quieres empezar a hacer economía. Ahora, yo estaba haciendo un video de las 10 cosas que debes saber acerca de Albion Online antes de jugar. ¿Qué debes saber acerca de Albion Online? Primero te enseño cuánto está el osito. A ver, ¿cuánto está ahorita? 3.1, bastante. Estaba 3.4, 3.5, 3.3, mira, jabalí. Ya. Entonces, estaba haciendo un video de las cosas que debes saber antes de jugar Albion Online. Y según mi experiencia, lo que tú básicamente vas a recibir es muy probablemente va a ser una invitación de alguien random invitándote a su gremio, ¿no? Te va a decir, ven acá, vete a zona negra. ¿Dónde está zona negra? Acá, mira. Estos mapas zona negra. Cualquiera de estos mapas te mueres, amiguito. Pierdes todo. Ya. Pierdes absolutamente todo. Entonces, si tú quieres empezar, ¿no? A craftear, a jugar, puedes ver quizás aquí las guías, los crafteos, ¿no? Mini crafteo, no sé, creo que lo debería ponerlo nuevamente en público, ¿no? Creo que sí, lo voy a poner después en público, el video de mi crafteo, porque ese video a mí me hubiera gustado el que he hecho, así se llama, de noob a semi pro. Digo semi pro porque, o sea, pro tampoco, pues, o sea, un pro recontra pro, o sea, te craftea cosas 8.4 aquí en zona negra, pues, ¿no? 8.3. O sube specs de manera industrial, necesita ayuda. O sea, yo más que todo te hablo, o sea, mi público, la gente, a lo que yo le digo, no sé, o lo que yo espero, ¿no? Es que tú juegues de manera así, en tipo solo, pues, ¿no? Ya si te gusta jugar en grupo, ya dale, juega con tu gente. Y ahora si te gankean, no eches la culpa a nadie, ha sido tu culpa, tu responsabilidad. Y entonces acá, en estos mapitas de acá arriba, ya en el mundo del Albion Online, esta vaina de acá te gankean y pierdes absolutamente todo. O sea, ahora, ¿cuál es ese valor de pérdida? Por ejemplo, yo te lo digo dándote datos así reales, ¿no? Una cosa es lo que te ven acá el silver, por ejemplo, ¿no? Acá te dice, ¿no? El oro, ¿no? ¿Cuánto está? Por ejemplo, ¿dónde está la vaina de acá? Tienda de Albion, oro, ¿no? Por así decirlo, ¿no? A ver, ¿qué dice acá? 19.000 monedas de oro, $100. A ver, vamos a algo más barato, a ver.
800 monedas de oro, ya casi $5. $5 en soles, ¿cuánto es? A ver, ¿cuántos son $5? Soles, está 3.7, 3.8. Ya vamos a decir que son algo de 20 soles. Ya acá mira, 20 soles, 800 monedas de oro. 20 soles, 800 monedas de oro. Entonces, con 800 monedas de oro, ¿cuánto silver puede obtener? 3.8 millones de silver. Ya. Hay grupos de Facebook, y esto ya lo sabe casi, no todos, la gran mayoría. Que viene de dato muy importante, ojo acá. Hay grupos de Facebook, ¿ya? Y otro tipo de redes donde venden el silver. Por así decirlo, a ver. El millón de silver está a 2 soles. Yo lo vi ahí, hace tiempo yo vi que estaba a 2 soles, el millón de silver. Entonces, mira, si un millón de silver está a 2 soles, 3 millones, acá mira, 4 millones, 8 soles. ¿Ya? Entonces, mira, comprando en esos grupos de Facebook, ¿ya? La gente está prácticamente regalando el silver, ¿no? Debería venderlo más caro, ¿no? Porque si vende 1 millón, o sea, comprarlo más barato sería de esos grupos, obviamente, ¿no? Si vende 1 millón, o sea, ¿cuánto serían 800 monedas? ¿No? 4 millones. 16 soles, a ver, 2 soles creo que está el millón de silver, sí, 2 soles. Está por ahí, ¿no? Ya, la cosa es que esto es un negocio también en la vida real y yo he reportado varias veces, he mandado correos, sobre todo a un gremio que estaba por acá, desapareció, creo. A ver, voy a stalkear a mi causa, ¿dónde está el pasta? Mi causa, el pasta, mirad. Héroes del silencio, Lord Centauro. Qué risa, a ver, ¿dónde está el pasta? Me bloqueó. Aquí está el pasta. Blacklist, ahí está. Este gremio. Ahora está Arial. Ya, esta vaina de acá yo le hice una funa con video, con correo, mostrando la vaina. Porque a mí en lo personal, gente, te soy sincero, quien vive de esta vaina, o sea, que ¿se puede vivir esta vaina? Sí. Ya. Se puede vivir esta vaina, sí. Pero una cosa de que tú estés, por ejemplo, necesitado, así al borde de la muerte, ¿no? Yo podría comprender en ciertos países ya hagan lo que me da igual. Pero hay casos también en los que ya, desgraciado, dicen no. Y me comentaron incluso aquí en YouTube un comentario que el comentario decía así: me hice 10.000 soles vendiendo en Albion Online. What the fuck, 10.000 soles hizo el desgraciado. Y así yo les respondí, ¿no? En otro reporte. Entonces, esta es una vaina, es un negocio. Entonces, quien se pone así a... ¿Cómo se ha dicho esta vaina en la palabra? A fanfarronear. No. Quien se pone a decirse, a creerse la gran vaina, ya vamos a decir de esa forma, a creerse la gran vaina, así, el papichulazo acá, ¿no? Yo vendo silver, te vendo silver, tengo un amigo que vende silver y es un alter, es otra cuenta de él. Entonces obviamente yo te voy a reportar, ¿no? Por eso también en el Discord, cuando hubo buena cantidad de gente, había mensajes que me decían, oye, véndeme silver. Ya, yo lo bloqueé también, lo bloqueé, era de mi gremio, lo expulsé también, ¿no? Cuando tenía el gremio ahí, ¿no? Lo máximo que íbamos a tener éramos 40 personas en el gremio. Pero nada, pues entonces es una forma, es un negocio también en el Albion Online, ¿ya? Entonces mira, yo tengo acá mi silver, yo no voy a vender, no voy a arriesgarme para nada. Quien se arriesga también lo puede perder todo. Hazlo si te da la gana. Ya, amiguito, amiguita. Entonces, otra de las cosas que tienes que saber, muy importante. Entonces, si te gusta el solo player, te podría ir bien así como a mí. Mira, todo lo que tengo, mira, acá tengo 543, más todo lo que te he enseñado, algo un aproximado, más las islas, mira. Las islas, ya. Las islas, mira. Las casas gremiales, ya. En esta casa tier 8, ya. Tengo 2 tier 8, ya así, full, con toda la vaina, varias tier 7. Y es una inversión enorme, ya. Entonces, estos son datos que te estoy dando que tiene que saber alguien nuevo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Ahora, ¿te puedes estresar en un gremio? Sí. La pregunta, sí. La respuesta es sí, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo así? O sea, yo recuerdo, sobre todo en el 2020, 2021, en el que yo, no sé, por estar así, me gustaban las peleas ZVZ. ¿Qué son las peleas ZVZ? O sea, Zerg versus Zerg, se peleaban. Y tu ejército contra otro ejército, tomaban un castillo aquí y se peleaban, y una blob enorme contra otra, y la adrenalina. Eso es chévere, ¿eh? Eso es muy bacán, eso es muy, muy chévere. O sea, la adrenalina de estar ahí, pelear, ¿no? Y ganar, o sobrevivir si es que pierden, ¿no? Bacán, muy chévere. Eso es muy entretenido del Albion Online. Tengo que resaltar eso,
que no tiene casi, muy pocos juegos lo tienen ya de esta manera. Ya. Es lo único, por así decirlo, para mí, muy bueno, muy chévere del Albion Online. ¿Qué es lo malo? Que por ejemplo un Caller se haga el... ¿Cómo te puedo decir? Sea malísimo ya, o es bueno o es malo en lo que hace. Un Caller bueno, por ejemplo, es aquel que te arma la party recontra rápido, ya tiene, y es más, designa a un oficial para que tenga el Party Finder abierto y ya se esté metiendo la gente ahí, la gente ya sabe su rol y no nadie está prediciendo, oye, ¿qué me pongo? ¿Qué me pongo? Eso es increíble, ¿no? Es increíble. Y todo eso se evita si es que en el Discord, todo eso se evita, repito, si es que en el Discord hay buenos filtros de gente que entra o se le enseñan, ¿no? Entonces tú antes de mandar a tu gente, a armar tu gente, tienes que hacer eso rápido. ¿Ya? El care tiene que estar viendo todo eso. ¿Ya? Muy importante, muy importante, muy importante. ¿Qué más? Entonces un caler sería bueno, regular, ¿no? Entonces acá hay de todo. ¿Ya? Yo por ejemplo he estado en Blacklist y con Blacklist sobre todo ese gremio. Y con Menas también hace 2 años. Menas. Blacklist. O sea, me he wipeado a Escalation, a varios gremios, ¿ya? Sí, gremios, mira, está acá. ¿Sería el mismo? Ah, no, este es otro, parecía. Ya. Entonces, a varios gremios así top, ¿ya? Entonces, que en día, o sea, que no, ¿qué estás hablando? ¿Tú a quién te has wipeado? Quizá acá, mira, por ejemplo. Tengo 181 millones de fama PvP, es algo, sí, es mucho más de lo que el promedio de varios calders de zona roja de evento de bandido, ¿ya? Porque yo estoy en zona negra. Y eso que ni siquiera juego, causa. O sea, y si juego de tanque. Y cuando juego de tanque, o sea, las kills a veces ni me las cuentan porque voy solo, ni siquiera voy en parte. Ya. En evento de bandido. Ya. Vamos a poner acá facciones, ¿no? No toma pases zona roja, peleas de evento de bandido. Ya. Entonces, si tengo pocas kills es por eso. Ya no he estado tampoco. Quizás podría bombear más, ¿no? Podría bombear más. Pero nada, lo he dejado ahí, ya está. Y ahí donde mira que dice top 10 de las kills en Limburgs. No te estoy mintiendo, aquí acá. Asesinatos, PvP, facción, aquí hasta ahí con 8155 asesinatos en PvP. Parece que lo que es... Acá te cuenta, sí, pero no te cuentan lo que es en... Acá, por ejemplo, ¿no? Dice 6855. Este es lo que tú matas, o sea, tú mismo matas, tú solito matas con alguien más. Ya, bueno, entonces si es estando en parte. Entonces eso también tienes que saber, ¿no? Buscarte un buen cader, un buen ambiente. Al final hay muchos gremios que dicen, sí, ambiente chill, todo bonito, pero luego escuchas insultos, o está que lo insulta al otro, y hay toda una pelea, y no lo vota el oficial, y así, mira, o sea, si está haciendo un gremio en el que el líder de gremio es un total anárquico, o sea, le importa un huevo lo que suceda con sus miembros, ¿no? El ambiente, salte de ese gremio, mándalo al diablo, estás perdiendo tu tiempo y vete a zona amarilla, haz tus facciones, empieza a hacer dinero, silver, y así, mírate los videos del canal y vas a estar así, con todo esto de economía, así vas a tener tus cositas. Es una realidad. La gente, por ejemplo, que está aquí en el top, por ejemplo, por así decirlo, sobre todo los que son de asesinatos, o sea, esta gente de acá se pudre en silver. A ver, este pata no tanto. En teoría debería tener mucho silver porque han hecho muchas kills, o sobre todo los que hacen, a ver dónde están los knockouts. Estos también podrían ser, ¿no? Los que han hecho knockouts. Mi amiga Palalaloy, esta es mi amiga que se fue a Asia, al otro servidor. Yoki One se fue a otro gremio, bueno, una desgracia. Este desgraciado, bueno, no sé qué pasó. Este también para cambiándose de facción. Este, por ejemplo, es fiel a Limburgs, muy bien. Pero no sé qué. Guardia Verde también está con baja reputación. Esto de acá es muy aleatorio, ¿eh? Los que están aquí en el top, muy aleatorio, excepto, yo te digo excepciones, pues. Cabler 24 sí es muy bueno. Vandalism M, bueno, también es muy bueno. Este de acá es malísimo, es una de las no sé, ya sí, te podría hablar de varios que están acá. Entonces también puedes pasar el rato aquí jugando facciones, si quieres, ¿no? ¿Qué otra cosa más te puedo decir? ¿Qué otra cosa más? Ya te dije que pierdes tus cositas. Puedes hacer tu economía y ya ya tú ves qué es lo que haces con tu silver, y amiguito. Ya. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Nada, pues entonces simplemente muchas gracias por estar aquí. Seguiré subiendo videos de Albion. Cualquier pregunta así que tengas, ¿no? La puedo contestar quizás en un
en un comentario, ¿no? O si te vuelves miembro del canal, obviamente una asesoría completa, ¿no? Claro, una asesoría completa, según el nivel, pues, en el que adquieras tu membresía, ¿no? Según el nivel, el máximo nivel, o sea, tengo que hacerte todo, incluso un resumen, así como le hice a un causa, a un pata que está ahí, ¿no? Entonces, la inversión vale, sí. ¿Cuánto vale la membresía? $1 nada más. $1. $1 USD. Entonces, si quieres, adquieres la membresía y te lo agradecería bastante. Si no, o sea, simplemente dame tu apoyo, dale like, comparte el video, suscríbete si no estás suscrito. No, entonces ese es el mundo de Albion Online. Ya. Todo bien bonito, así tranquilito. Parece tranquilo, pero no, gente. Mi política es que el Albion Online, lo que he hecho también varias veces, es que este es un juego de guerra, de muerte, también de perdición, donde pierdes tus cosas, obviamente. Pierdes todas tus cosas. Entonces, si pierdes tus cosas, no está la multa, no el mamut. Entonces, si pierdes tus cosas, no, tienes que buscar la manera de hacer una buena economía, ¿no? Ahora, si quieres, te vas a las nieblas a ratear, si te da la gana, y así. Más que todo, así se trata de este jueguito, ¿no? Es divertido, sí. Momentos chéveres, momentos divertidos y tristes también. O sea, yo porque también no quiero hacer un gremio. Mira, mi gremio es así, de Almighty King, así todo simple. De una sola persona es suficiente, no quiero más. Ya, así tranquilo. All Empires, ¿no? Skies. Vamos a poner acá. Voy a activar esta vaina para que veas cómo me creé mi gremio, ¿no? Ya lo que tú quizás, ¿no? O yo en mi caso, ¿no? En mi caso, yo cuando me uno a un gremio, lo primero que hago es fijarme en su logo. Si tiene un buen logo así bien bonito, bien chévere, me uno a ese gremio. Ahí está, mira. Skies de Almighty King. Entonces, en teoría aquí deberían haber varios gremios. Es que no le he dado tanto el tiempo, pues, ¿no? No estoy reclutando ni nada. Y de esa manera fue que me uní, pues, a algunos gremios, ¿no? O sea, que llevaban este tipo de colores, ¿no? El color así negro con este medio que naranja mostaza, que dorado, con blanco, así, todo chévere, tranquilo. Ya. Ahora, ¿por qué? Acá viene la parte un poco sad, un poco triste. Lo que pasa es que tú te encariñas con ciertas personas cuando entras a un gremio, ¿no? En el momento de que ya la gente se va, empieza a irse, entonces algo se rompe. Eso es lo que me sucedió más que todo en mi primer gremio. Ya. La gente se va, se acabó el ambiente bonito, que estábamos en el HO jugando, peleando, así, haciendo duelos, farmeando. Era chévere, gente, te hablo hace 3 años, ¿no? Entonces yo, para nuevamente hacer eso de ahí, a mí la verdad, no, gracias, ya no quiero pasar por esa etapa. Es terrible, es feo, duele, algunos lloran incluso. Yo he visto hay gente llorando en algunos gremios, literal, en el chat del disco estaban llorando algunos. Ya, sobre todo eso fue en orden hospitalaria, creo que están llorando. Que me fue regular en ese gremio. Y también hice un video, una funa respecto a ese gremio también. Y ¿qué más? Y también funas otros gremios también, ¿no? Que me expulsaron por idioteces, por tonterías. O sea, mira, si alguna vez en tu gremio te colocan una multa de 1.000.000 de silver o de 20 tomitos por ¿qué? Desmontarte y matar un bichito en plena CTA, lárgate, mándalo a la mierda ese gremio, la verdad. Este es un juego que sí, o sea, si no afecta lo que tú estás haciendo con la movilidad, por así decirlo, del hacer normal, hazlo. Pero si afecta, entonces, bueno, es increíble, la verdad. Es increíble a veces, que también tienes que tener ojo muy en cuenta. La gente que juega este videojuego, ya, su rango de edad está entre los 14 y 22 años. Ya, 14 y 22 años, la gran mayoría. Vamos a poner a 24 ya, la gran mayoría está en este rango de edad. Entonces, en estos momentos, y yo te lo digo porque por experiencia, porque yo cuando tuve 20 años, 18 años, 21 años, ¿qué te digo? Era más loco quizás de lo que ahora soy, ¿no? Que tengo 33. ¿No? En esa época yo era así, o sea, pero totalmente diferente, ojo, yo sí respetaba bastante a la gente mayor, o sea, yo teniendo mis 20 años, en Dark Orbit sobre todo, y cuando hacíamos así nuestras peleas o batallas de naves, en lo que es en Dark Orbit, en el TeamSpeak, respeto total, respeto de lo que decía el cara, lo hacía, y así nos agrupábamos, peleamos, bacán, genial. Hoy en día vas a notar que hay muchos
adolescentes, jóvenes de 20 años, 17 años, que le faltan el total respeto a sus mayores, bro. Es increíble, la verdad es increíble. Yo no puedo creerlo, gente. Entonces ten mucho cuidado de esa vaina. Ya, desahuévate, si es que estás siendo un imbécil, la verdad, desahuévate. Pero en fin, eso es también lo que quería decir. Y por eso tampoco quiero crear un gremio, ¿no? Estar así, estar haciendo del padre, del papá, del cuidador así de niños, no pasa nada. Entonces, por eso, el único requisito que he estado pidiendo, y cosa que es un requisito muy difícil, si es que quieres meterte a este gremio que tengo acá, es que me enseñes tu set 8.3 o 8.4 completo, ¿ya? Y tú mismo armas las actividades. Si quieres te doy todo permisos en el Discord, tú arma. Pero depende de ti, ¿eh? Ojo, o sea, yo voy a tener acá todos los te voy a dar los permisos para que reclutes y toda la vaina, pero dependería de ti. No, si es que quieres nada más, yo podría asesorar y dar así mensajes y nada más. Ya, las actividades tú las haces. Ya, podría ser, ¿no? Porque también estoy, o sea, jugando no solamente a Albion, sino también Diablo 3 y bien otras cosas también, ¿no? O sea, no siempre... ¿Qué les digo? En estas 3 semanas que he dejado de jugar tanto a Albion, o sea, solamente entraba para quemar el foco. O sea, incluso mis ojos se pusieron un poco más blancos. Porque Diablo 3 es pura oscuridad, pues. Obviamente el Diablo 3 es pura oscuridad, ¿no? Algún otro mapa de nieve ya, pero para variar, pues también, porque te devuelve, te podrías volver loco incluso, ¿verdad? Ten mucho cuidado. Ya. Entonces, podrías perder la razón, por así, vamos a llamarlo de otra manera, ya. Porque acá YouTube también medio con estos términos. Todo, esta vaina del progresismo me tiene harto, gente, la verdad, me tiene así, o sea, hace 13 años era todo tan diferente, ahora dices algo y tienes que tener mucho cuidado lo que dices. Y Twitter, por ejemplo, por lo menos en Twitter, ciertas cosas puedo decir, ¿ya? En Twitter, o en X como ahora se llama, ¿no? Facebook difícil, ahora Facebook te pone ahí un mensaje que te dice, ¿sabe qué? Lo que acaba de decir no va con la regla de la comunidad y se ha borrado tu mensaje o elimina, algo así, te das opción, ¿no? Antes, por ejemplo, de Nuna, tú colocabas algo y yo he estado como, a ver, ¿cuántos meses? 8 meses, 6 meses baneado en Facebook, ¿eh? Con mi cuenta así ya personal, es que ya me tenían loco. Entonces ahorita Facebook para memes nada más. En Twitter por lo menos puedo conversar o dar una crítica a lo que son algunos políticos. Me gusta la política, sí, me gusta bastante. O sea, que no quien diga, no, ¿qué te metes en política? Yo estaba apoyando a Milei, pues. Yo estoy apoyando a Milei. Entonces yo dije también, o sea, ahora que Milei presidente tiene también que fiscalizarlo. O sea, tiene que cumplir todo lo que ha dicho, ¿eh? Y tienen que ver así que se cumplan, o sea. Y lo que está pasando es casi la misma vaina que pasó aquí en los 90s con Fujimori. Ya, entonces yo le digo algo así, quizás a los peruanos, quizás a los argentinos que están viviendo ahora su etapa. Si Fujimori no hubiera hecho lo que hizo con el Fujishock y toda esa vaina en los 90s, ¿ustedes creen que ¿qué le puedo decir? La economía del Perú estaría estable? Por lo menos con $1 que está el sol 3.7 y se mantiene así. La verdad no lo creo, ¿eh? Por más que digan y griten esa constitución, a la constitución quizás hay que hacerle reformas, sí o sí, o sea, que te lleves todos mis minerales y toda la vaina a tus países y me lo traigas luego en un producto final, o por lo menos te tengo que comprar un poco más, ¿no? Obviamente, ¿no? Sí, claro, sí, tiene que ser así, o quizás, ¿no? Endurecer, pero así terriblemente, ¿eh? Yo endurecería las penas. La edad mínima respecto a los delitos, así como en Filipinas, la bajo a 15 años. Y es más, en Filipinas están pensando bajarla a 9 años de edad. Ojo, porque a partir de los 8 años un niño, adolescente, ya es consciente de lo que hace, bajar la pena a esa edad. ¿Ya? Entonces en Argentina, o sea, hay como dicen, ¿no? Los pibes matando a la gente, o sea que 15 años. What the fuck, entonces hay que bajar mucho más la pena, ¿no? Entonces ojalá que yo apoyo bastante lo que es Bukele, a Milei, este gobierno, el gobierno que tenemos actualmente en Perú, y dijeron que iba a haber el adelanto de elecciones, no hubo nada, siguen así, se hacen los payasitos. Bueno, ¿qué se puede hacer pues? ¿Qué se puede hacer? Protestar, y por lo menos aquí en mi canal ya sabe la gran mayoría de cuáles son mis ideas, ya, a lo que voy. Entonces gente, dices, quizás no debo involucrarme en política, mano. Si desde pequeño te involucras, por lo menos nadie te va a vender
cosas, ¿no? O sea, no te vas a dejar llevar por la opinión de la gente. Yo te digo en una, incluso como si tuvieses a tu profesor, o sea, cuestionan incluso lo que dice tu profesor. Profesor que dice, oye, ¿sabes qué? Si yo digo algo, usted tiene que cuestionarme. Perfecto, ese profesor está muy bien. Por eso es lo mismo que yo te digo ahorita, o sea, tienes que tener análisis crítico, gente. Analizar bien la situación con fuentes de información y toda esa vaina, etcétera, etcétera. Muy importante para toda tu vida. Muy, muy importante, muy importante. ¿Ya? O sea, para que por lo menos en tu país, en donde vives o donde sea, que rayos ve, Colombia, Venezuela, bueno, Venezuela está difícil. Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, si es que me estoy viendo gente de Brasil, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras. ¿Qué más me falta? Puerto Rico también, no, Puerto Rico no es país, creo que sí. No me acuerdo. Lo siento, gente. Lo siento. Así es. Entonces, Canadá, ¿no? España. Joder. Muchas gracias a la gente de Latinoamérica que ha estado aquí conmigo en este año. Muchas gracias. Les agradezco bastante, ¿no? Entonces, infórmate. Yo espero que por lo menos a partir de este espacio yo pueda, no sé, para que tú mismo seas creador de tu propio espacio, creador de tu propio contenido en tu vida. Ya ese es más que todo mi objetivo, ¿no? Más que todo que aparte del entretenimiento, porque obviamente jugar videojuegos hace de que tú en tu parte frontal del cerebro creo que genera ciertas cosas que puedes, no sé, o sea, que tú tengas, mira, ya, estos son los resultados, ya, 546 millones acá, el mamú que tengo acá, que está cuando 182, bueno, todo lo que tú has visto, o sea, no es por nada. Yo llevo jugando videojuegos del año 93, entonces si que tú practicas lo que son estos videojuegos, vas a tener que analizar también, usar matemáticas, vas a tener que leer también, si no te gusta leer, vas a aprender a leer y hacer tu economía, ¿no? Llevarlo a la práctica. Ciertas cosas. Entonces, eso en tu cerebro tiene que ver con la cognición. Te acelera o te ayuda a desarrollar ciertas cosas, ciertas habilidades o capacidades cognitivas. Yo lo leí por ahí en algún artículo científico. Y ya, entonces, gente, muchas gracias por estar aquí. Si hay algo que me faltó decir, quizás lo diga en los comentarios, ¿no? Hay que tener paciencia con los nuevos. Yo te digo algo, yo prefiero 1000 veces, quizás, ¿no? Una derecha que quizás no debería robar, maldita sea, pero lastimosamente en muchos ministerios de muchos países hay gente ladrona. A veces digo, ¿cómo me gustaría que ciertas cosas de ciertos países con dictaduras como Corea del Norte sucedan aquí, ¿no? Por ejemplo, tú, por ejemplo, ¿no? Robas en Corea del Norte o China un funcionario, olvídate, causa, olvídate, ¿no? Entonces, por ahí va el pensamiento, ¿no? Entonces, pero de todos modos, ¿qué te digo? Lo que es estos movimientos de izquierda no funcionan en Latinoamérica. En ciertos países sí funcionan. Ya, en ciertos países sí funcionan, pero aquí no. Aquí el latino quiere todo lo fácil, lo quiere así todo. Es recontra vivo, ya. Lo quiere todo lo quiere fácil. Ya no quiere trabajar. Por ejemplo, el japonés, sus ingresos, ¿sabes cuándo el japonés recién los está viendo o disfrutando? Recién a los 50 años. A los 60 años, porque él te crea una empresa, luego te crea otra empresa. Y así. Es una disciplina, es constante, es disciplina lo que es el japonés. Acá nosotros somos la criolla, el peruano, por ejemplo, es criollo, así, recontra vivo, ¿no? Y así el latinoamericano también, ¿no? Entonces se quiere hacerlo vivo, pues eso no va, pues. Eso no te va a llevar a ningún lado, va. Al final, muchos terminan por hacerse el vivo en la cárcel, pues. Cuidado, gente, ¿ah? Entonces, gente, eso fue mi reporte. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su tiempo. Espero que, no sé, quizás podamos vernos el próximo año también. Creo que sí, definitivamente creo que puedes subir videos, ¿no? De Albion Online. Quizás lo que estaba jugando Diablo 3. No, Diablo 3, como ya les dije, creo en el anterior reporte, que primero quiero volverme un poquito pro, saber un poquito más, y si no lo sé, te digo que no lo sé, obviamente, y ya te enseño lo que es diferente, ¿eh? O sea, es importante tomar estas pausas, estos tiempos para no estresarse tanto, ¿no? Que eso también trae otro tipo de enfermedades, lo que es el estrés, mucho cuidado. Entonces, gente, eso sería todo conmigo, muchas gracias, y recuerda, te lo dijo Live Empire. Chao.